Soy Reyes Gómez, responsable del Departamento de Programas y Proyectos de CEA y os damos la bienvenida a esta actividad que os hemos propuesto desde el proyecto CEA Más Autónomos que la Confederación de Empresarios de Andalucía lleva adelante con la colaboración de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Bueno, el día de hoy la sesión que os hemos propuesto es una sesión encaminada a facilitaros herramientas y técnicas, sobre todo lo hemos enfocado desde un punto de vista práctico, para ayudaros en el día a día, en esas comunicaciones digitales que todos hemos tenido que aprender un poco a marcha forzada por motivo de la situación actual en la que estamos viviendo. Somos conscientes todos de que este tipo de herramientas y estas técnicas van a quedarse y van a permanecer con nosotros muchísimo tiempo. Así que toda la información que obtengamos para ver cómo nos manejamos y mejoramos nuestras comunicaciones y nuestros mensajes, pues creemos que son pues cosas útiles que os van a servir en vuestro día a día. Esta sesión se proyecta o se ha planteado como una sesión enfocada sobre todo a trabajadores y profesionales autónomos, pero como todo lo que hacemos desde la Confederación de Empresarios, pues es una actividad abierta y por supuesto no tenemos absolutamente ningún problema. Al contrario, todo el mundo es bienvenido en estas actividades. Lo que queremos es que la información fluya, se distribuya y que sea sobre todo útil y provechosa para vosotros. Ahora mismo estamos una serie de... estamos dos personas llevando este panel. Os voy a presentar a continuación a Lola García Trujillo, que es la persona que va a llevar el peso de esta sesión. Y como asistente, bueno, hemos tenido unos 80 asistentes más o menos, los que habéis respondido positivamente a nuestra propuesta. Así que eso nos da una buena medida del interés que ha despertado este asunto. Os comento un par de datos prácticos para el seguimiento de la jornada. Vamos a canalizar todas las consideraciones que queráis hacernos o las preguntas y las consultas a través de la herramienta chat, ¿vale? Por favor, cualquier cosa que tengáis que comentarnos, utilizar el chat, porque al ser una sesión tan breve y las personas que estamos aquí, pues nos podemos volver un poco confusos si levantamos la mano por un lado y contamos cosas por otra, con lo cual vamos a centralizar todos vuestros comentarios en el chat. Os adelanto que habrá un turno de preguntas, Lola os irá organizando el turno de preguntas si ella decide responder alguna pregunta que vaya viendo en el chat, irá respondiéndolo sobre la marcha o a lo mejor al final. Sí que os comento que todas las preguntas que se queden sin contestar, en los días posteriores nosotros las rescataremos de la herramienta del chat, de la plataforma Zoom. Dejadnos, por favor, junto con vuestra consulta, un dato de contacto, algún correo electrónico, hacia el cual nosotros después nos podamos dirigir y dejaros resuelta la consulta que queráis plantearnos. También nos gustaría que al final de esta sesión vamos a lanzaros una encuesta pequeñita, cortita, de 5 o 6 preguntas para que podamos valorar qué tal lo estamos haciendo y qué tal os ha resultado la participación en esta actividad. Agradeceríamos que la respondierais. Es muy breve y se lanzará en los últimos minutitos de la sesión. Y por último, os comento, como esta actividad está dirigida a autónomos, entendiendo y que hay bastantes personas autónomas ahora mismo ya que estáis escuchándonos, os comento que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha abierto hoy una convocatoria de ayudas a autónomos de determinados sectores que son 1.000 euros a tanto alzado en concurrencia no competitiva. ¿Eso qué significa? Que todas las personas que cumplen los requisitos van a obtener esta subvención. Es una subvención que está hecha para fortalecer el mantenimiento de las actividades que están muy castigadas por la crisis y actividades que están llevadas a cabo por autónomos. No están dirigidas a todos los sectores de actividad, están concretadas en el sector del comercio al minorista, zapaterías, calzado, textil, hostelería, restaurantes, bares, hoteles pequeños, alojamientos turísticos y también están dirigidos al sector de las peluquerías y al transporte del taxi. Esos son a grandes rasgos los sectores que están beneficiados por esta iniciativa. Os lo comento ahora porque tiene 10 días naturales de solicitud empezando a partir de hoy. Es decir, el día 29, no el 30, el día 29 de noviembre acaban el periodo de solicitud de estas subvenciones. El presupuesto que ha estimado la Junta de Andalucía para repartir es 80 millones de euros.
Si tenéis alguna duda, cómo resolver la solicitud o si vuestra actividad encaja o no encaja, en la página de CEA dedicada al proyecto Más Autónomos, en minutos vamos a lanzar una guía práctica para poder atender estas solicitudes con los enlaces al decreto, al extracto de la resolución de convocatoria, el enlace también a la sede electrónica de la Junta para hacer la solicitud, porque únicamente van a emitirse solicitudes telemáticas. Bueno, pues dicho esto, entramos en materia. Os presento a Lola García Trujillo, es la persona que va a encargarse de llevar adelante esta sesión. Ella es psicóloga, es coach, lleva muchos años ejerciendo de coach ejecutivo y lleva muchísimos años, más de 20 años, ayudando a las personas a orientar su carrera profesional y al asesoramiento personal y el enfoque de empresas, a cómo construir una empresa. También está especializada en la capacitación, en liderazgo y en habilidades profesionales y últimamente se ha especializado aún más en impartir esta formación o esta capacitación a través de los canales digitales. Con lo cual es la persona que hemos considerado súper idónea, más idónea para que pudiera llevar esta actividad adelante. Yo no me voy a extender nada más, os agradezco muchísimo que os haya interesado esta actividad. Ya le paso la palabra a Lola, que realmente es la protagonista de la sesión de hoy. Y sin nada más, quedamos a vuestra disposición y si tenéis alguna sugerencia sobre alguna otra temática que podamos tocar y realizar algún webinar cortito, práctico, para que os ayude en vuestro desarrollo profesional diario, os escucharemos. Por mi parte nada más, muchísimas gracias. Lola, cuando tú quieras. Lola, el micro, Lola, tu micro. Buenos días, soy Lola y bueno, gracias Reyes por esa presentación tan maravillosa. Pues sí, un poco lo que decía Reyes, llevo ya como más de 20 años, son unos cuantos más, ya 20 años se quedan un poco cortos, pero bueno, yo he sido, bueno, pues una de las personas que toda esta situación, toda esta pandemia, todo este estado de alerta y toda esta alarma y todo este confinamiento, pues llevó a reinventar, ¿no? Y a readaptar toda la actividad profesional que yo venía desempeñando de manera presencial, pues pasarlo todo al online. Fue un reto porque, bueno, pues ahí pasas desde no comunico nada, ¿no? y te quedas un poco como bloqueado sin saber un poco cómo actuar. Pero bueno, cuando buscas la serenidad, la calma y te pones en posición de resolución, ¿no? De cómo solucionar esta situación para aprender de ella y salir airosa y cuando más exitosa, pues es cuando empiezas a buscar opciones que, bueno, que hagan que lo que te gusta hacer, el talento que tú tienes y a lo que te has dedicado toda tu vida, ¿no? Como es mi caso, pues lo puedas seguir haciendo y puedas seguir disfrutando de tu trabajo y desempeñándolo de otra manera. Aquí lo que ha cambiado es la forma, el lugar, el canal y de todo ello será lo que hablemos hoy. La idea es que sea pragmático y lo baso todo un poco en lo que a mí me ha servido, en lo que no me ha servido, en lo que he observado y en lo que he ido viendo que otras empresas han ido utilizando para hacer que la comunicación con sus equipos, con sus empresas, con sus proveedores, con sus clientes, siga dándose de una manera efectiva, ¿no? O sea, que el objetivo por el que nos comunicamos, por el que hablamos, al final se cumpla. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cualquier pregunta, como bien decía Reyes, me la vais poniendo por el chat y yo en la medida de mis posibilidades la voy contestando sobre la marcha o al final. ¿De acuerdo? Al final de esta sesión os aparecerá un cuestionario que, bueno, pues se agradece que lo cumplimentéis y que nos deis vuestra opinión porque eso nos ayuda pues a hacer las cosas cada día con mayor calidad y de una manera más excelente. Voy a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Para poder ir mostrando lo que, bueno, pues lo que os quiero presentar hoy, de lo que os quiero hablar hoy. Hoy hablaremos de las competencias, ¿no? que tiene que tener una persona que quiere comunicar de manera efectiva. Mostraré herramientas que se utilizan en remoto para que esta comunicación se dé. Os contaré también los pros y los contras de esas herramientas y del trabajo y de la comunicación en remoto, qué cosas hay que potenciar
y qué cosas hay que también disminuir para no saturar a los profesionales, incluso saturarte tú. Os comentaré también cuál es el círculo virtuoso, ¿no? En cualquier tipo de comunicación, ya sea en oratoria, ya sea ante un equipo, ya sea contigo mismo o con un cliente, y cómo la emoción hace que tu estilo de comunicación sea más potenciador o más limitante, ¿de acuerdo? Yo como profesional, pues me siento mujer de empresa, ¿no? Y como mujer de empresa me dedico a diferentes temas, ¿no? A selección, a formación, a entrenamiento, a sesiones. Todo se basa en conversaciones, igual que en muchos de vuestros casos. Todo al final está basado en una conversación y bueno, pues a veces esa comunicación es la que hay que cuidar. ¿Por qué os muestro estas imágenes? ¿De acuerdo? ¿Por qué salen estas imágenes en la presentación? Bueno, pues a veces una conversación puede ser como una galaxia, ¿no? Como una aventura, ¿no? Una aventura donde, bueno, tienes ahí toda esa carretera, tienes todo ahí todo ese bosque, tienes ahí un mundo por descubrir, ¿de acuerdo? Y vas a tener herramientas que utilizar cuando te sientes perdido, porque en una conversación a veces pues te pierdes, otras veces te encuentras en situaciones muy difíciles que no sabes muy bien cómo salir y necesitas, ¿no? Del recurso de una persona externa que te diga un poco la visión neutral desde fuera, ¿no? Y a partir de ahí tú desde tu propia responsabilidad tomar decisiones. A veces te puedes meter de cabeza en un pantano o en un charco del que no sabes muy bien cómo salir. En una conversación, tened en cuenta que al ser con una persona, siempre esa persona pues es cambiante. Es cambiante y depende del día y del momento y de la situación que estoy viviendo en ese momento, en ese instante, lo que va a modular su forma de actuar. Con lo cual tú tienes que estar muy preparado para que te encuentres con lo que te encuentres en el camino, sepas responder de manera efectiva y eficaz, para que el objetivo por el que tú has mantenido o por el que tú has iniciado esa conversación se dé. A veces cuando nos perdemos hay que buscar las herramientas para volver a la base y al objetivo por el que iniciaste esa conversación. O sea, hay que reorientar y hay que reenfocar esa conversación para que al final tenga una efectividad, para que al final hagamos lo que hemos venido a hacer, para que finalmente se hable de lo que hemos venido a hablar. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, mentalmente, ¿no? y en las conversaciones vamos a necesitar de brújulas y de herramientas y de un norte que nos diga por dónde redireccionar esa conversación para que al final sea fructífera. ¿De acuerdo? A veces, pues cada uno va a tener su norte, a veces cada uno va a tener su brújula, cada uno de los participantes de la conversación va a tener su dirección y cada uno va a tener su finalidad y su objetivo en la conversación. Aquí de lo que se trata es de que respetar, escuchar y ver cuál es el objetivo de cada parte y a partir de ahí buscar acuerdos. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que puede ser que haya en remoto, se pueden dar las circunstancias de que las propias herramientas que facilitan y que hacen posible la comunicación, pues se rompan. Esas habilidades también van a ser útiles en este tipo de situaciones. Cuando tú estás trabajando en remoto, no es como cuando estás en una empresa que tienes a tu departamento de informática, tienes a tu técnico, tienes tu asesor. Cuando tú estás trabajando en remoto, tienes que desarrollar otras habilidades que te permiten resolver en el directo cuando ocurren determinadas incidencias. ¿De acuerdo? Tienes que saber abrir esa caja de mando y volver a poner la situación en perfecto estado como para que puedas seguir solucionando la reunión que están manteniendo. ¿De acuerdo? La situación se puede poner fea, ¿de acuerdo? En algunas de las conversaciones, pero yo creo que cuando hay una actitud y un norte claro y una buena intención, todos podemos llegar a una situación pues, beneficiosa para todos, donde el bienestar, o sea, todos terminemos bien. Aquí no se va a tratar de ganar ni de perder, sino que todos lleguemos a la misma línea para poder todos ver el horizonte desde el mismo estado emocional de serenidad que te permita
sentirte satisfecho y haber conseguido aquello por lo que estabais caminando, ¿no? Por lo que estabais hablando. Y cuando todos sienten ese bienestar, probablemente también estemos cultivando nuevas conversaciones de futuro. No sé si me seguís en lo que hablo. He utilizado una metáfora, ¿vale?, para mostrar lo que es el mundo de las conversaciones. Al final, los seres humanos somos seres conversacionales, somos el único ser que puede hablar con conciencia, ¿de acuerdo? Y desde ese ser conversacional y desde ese ser lingüístico que utiliza la lengua para llevar negocios hacia adelante, para llegar a negociaciones, para resolver conflictos, para transmitir comunicaciones, para transmitir mensajes, tareas, decisiones, eso todo se hace desde una conversación, desde una comunicación. Cuando se trata de un profesional autónomo, él es el que centraliza esa comunicación o ella es la que centraliza esa comunicación. Como autónomos, a veces, pues, igual que el alto ejecutivo, muchas veces nos encontramos, ¿no?, con que hay una situación de soledad, ¿no?, de que eres tú la que lo resuelve todo o eres tú la que intenta, pues, llevar todas las acciones de tu empresa, ¿no? Sin embargo, eso es muy cansado, ¿vale? Muy agotador y a veces pues no puedes saber de todo, porque cuando intentas resolver de aquello en lo que no tienes talento o no sabes, pues dejas de poner tiempo en aquello que sabes hacer bien y en aquello para lo que tienes talento. Con lo cual tu negocio, como que en la parte core, ¿no?, en la parte donde eres buena o donde eres bueno, pues la dejas más abandonada y dedicas menos tiempo a lo que realmente es tu servicio y a lo que realmente vas a poder ofrecer al mundo y al mercado y a lo que realmente le vas a poder sacar rentabilidad. Entonces ahí es donde el autónomo encuentra su parte social, ¿de acuerdo? Si eres un autónomo individual, porque tú puedes ser un autónomo y después tener un equipo de freelance, un equipo de colaboradores, y ahí también es donde hay que buscar esa conversación más social. Porque esto del trabajo en remoto como que nos ha ubicado en los hogares, ¿no?, donde se mezcla todo lo que es la parte familiar, la parte personal y la parte laboral. Entonces, hay una parte social que se pierde. Y también, bueno, pues vamos a hablar de cómo ese tipo de comunicaciones más informales, ese tipo de conversaciones más sobre lo que nos gusta, sobre nuestros hobbies, sobre conversaciones de broma, ¿no?, que le den distensión a las jornadas de trabajo, pues también hay herramientas que te permiten hacer eso, de manera que no distorsionen lo que es la estructura de trabajo, lo que es la dinámica de trabajo y lo que es el calendario que tú tienes organizado con tu planificación del día, tus tareas, tus objetivos y los indicadores que te dicen que lo estás cumpliendo. Aquí lo que os muestro es el proceso de comunicación que nos han explicado desde que estábamos en primaria, ¿no?, de cómo hay un emisor, cómo hay un receptor. Y aquí lo que vengo a poner foco es dónde están los cambios cuando trabajas en remoto. El canal ha cambiado, ya no es una reunión presencial, ya no es un trabajo en oficina, ya es un trabajo en una de las habitaciones de tu hogar que has reconvertido en oficina, ¿no? El canal va a ser una webcam, va a ser un teléfono, va a ser una videoconferencia, pero va a ser todo probablemente a través del canal digital. Con lo cual es lo que hay que cuidar porque las interferencias han cambiado. Las interferencias antes era que un compañero venía y te hablaba de cualquier situación o cualquier problema que para él era importante. Ahora la interferencia va a ser quizá una baja conexión de internet, una obra que tienes al lado, algo que ocurre en un niño, ¿no?, que se cruza, un mensajero que llega a casa. Tenéis que tener en cuenta que al concentrarse el trabajo en tu hogar, las interferencias van a ser otras. De tal manera que también ahí lo que veamos desde fuera también lo tendremos que saber observar desde otra mirada más humana. ¿Por qué? Porque si antes, como la parte profesional y la parte personal estaba totalmente dividida en espacios, ahora está fusionada. Con lo cual eso tiene una parte de inconveniente, que es que todo es como más transparente, pero también tiene una parte de ventaja, que es que nos vamos a conocer mejor. Y eso va a dar lugar en muchos casos a un acercamiento. Estos son los cambios que se dan y, por supuesto, el contexto. El contexto ha cambiado. Si antes ya veníamos de una situación cierta,
que ya ahí veníamos hablando de los entornos VUCA, ¿no? De su volatilidad, de su incertidumbre, ¿no? Y de todo cambiante, acelerado y competitivo. Ahora vivimos ahí. Ahora la incertidumbre es nuestra leal compañera, pero ya no es una incertidumbre de aquí a medio largo plazo, sino que es una incertidumbre de aquí a la semana que viene, de aquí a mañana. ¿Qué va a pasar con nuevas normativas, con nuevos decretos, con nuevas situaciones, con nuevos descubrimientos, con nuevas investigaciones, con nuevas noticias que nos llegan sobre el estado del mundo? Que además es un contexto que no es local, no es en un lugar en concreto, sino que es un contexto global, un contexto que nos afecta a todos y a todos por igual, ¿de acuerdo? No importa países, no importa cultura, no importa jerarquía, no importan niveles económicos, a todos nos puede afectar por igual. Con lo cual, ese contexto tan cambiante, ahora vivimos en él y, bueno, pues nos hemos como sumergidos en él sin poder decidir el si quiero estar o no quiero estar dentro. Estás dentro sí o sí. Lo que sí puedes decidir es cómo lo afrontas. Y ahí es donde está el cambio en tu comunicación, ¿de acuerdo? Todo ese contexto te puede afectar a ti en qué conversaciones mantienes. En qué conversaciones mantienes como autónomo, como persona y desde dónde estás hablando tú. Estás hablando desde la víctima, estás hablando desde la queja, estás hablando desde la resolución, desde la negación, desde dónde estás hablando tú, porque en función de cómo tú mantengas esas conversaciones, pues vas a irradiar una serie de opciones, ¿no? de negocio o los vas a espantar, ¿no? De tal manera que si tú eres una persona que solo se queja de la situación, pues probablemente un proveedor o un cliente que busque soluciones no te perciba como un solucionador de su necesidad, te perciba más que nada como un detector de problemas y de inconvenientes. Y eso probablemente no le resuelva su problema. Si tu conversación está más ahí en la resolución, en una visión optimista de la situación y de que aprenderás de ella, pues probablemente te perciba como una persona que le da como una energía y una opción y unas salidas y unas resoluciones a sus necesidades que es probablemente lo que necesiten. ¿De acuerdo? Si tú niegas la situación, pero hay proveedores y hay clientes que viven en esa situación y tú no la ves y no la quieres ver, pues es que básicamente no te va a poder percibir como alguien válido porque es que no sabes ver la situación en la que él vive y en la que él quiere mejorar y en la que quiere resolver, ¿no? Entonces, cuando vamos a mantener comunicaciones en remoto, tienes que ver dónde comunicas, ¿vale? Estas cuestiones, antes de plantear conversaciones con tus clientes, con tus proveedores, con tu equipo o incluso con tu familia, si la tienes lejana, tienes que saber dónde comunicas, en qué situación comunicas, para qué estás comunicándote y con quién o para quién te vas a comunicar, ¿de acuerdo? Son importantes que tú tengas claro el contexto, ¿de acuerdo? ¿Dónde? Si tú vas a mantener una reunión, y esto lo hemos visto durante la pandemia, si yo os digo ahora, ¿qué estáis haciendo? Muchos de vosotros os habéis ido de la conversación, os habéis conectado al móvil o os habéis puesto a ver lo que hay detrás de mí, os habéis puesto a escuchar el ruido de fondo, os habéis ido a cualquier otro sitio, os habéis puesto a hacer otra tarea, mirar la agenda, mirar un documento. Es normal porque delante del ordenador, cuando estamos trabajando en remoto, tenemos que darnos cuenta de que la atención es más difícil de mantener, con lo cual la probabilidad de que las personas se distraigan es mayor. Entonces, bueno, pues tenemos que buscar un sitio que facilite que la persona me atienda. Entonces tengo que cuidar la iluminación. A mí se me tiene que ver, si yo como Lola, ¿no? Que os estoy hablando, estuviese en una sala oscura, si la cámara diese una imagen borrosa, sería molesto la parte visual de la comunicación que yo tengo en remoto, ¿de acuerdo? Si la conexión continuamente se fuera, porque, bueno, pues mi ordenador no soporta la herramienta que hemos utilizado, en este caso Zoom, si la conexión de internet se fuese, si yo además hubiese llegado tarde,
si además no se me escuchase porque no tengo unos auriculares que me permitan que el sonido llegue directo, pues la atención vuestra bajaría radicalmente. Entonces, el sitio desde donde mantenemos las conversaciones, sea con quien sea, independientemente del objetivo que busquemos, tiene que cuidarse. Porque si no, es mortal, por eso pongo esa calavera, es mortal de incómodo, de estresante y de frustrante para la persona que escucha. Y ya no te digo para la persona, si tiene un poco de conciencia y se responsabiliza y se compromete con lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Si yo me comprometo con lo que está haciendo, cuidaré todo ese tipo de detalles. Y la otra persona lo va a agradecer y va a estar atenta a lo que digo, porque de alguna manera le estoy haciendo fácil el que me atienda y el que me escuche, y por otro lado, pues lo voy a poner como la calidad que por otro lado entiendo que se merece, porque también es por mi parte es un respeto a la persona que me escucha el cuidar todo ese tipo de detalles. Es como cuando antes íbamos a una reunión, pues tú ibas a una reunión, a una sala y tú pues ibas preparada. Llevabas tú, igual que ahora, ¿no? Pues tú tienes tu lápiz, tu cuaderno de notas, vas preparada mental, físicamente y en cuanto a imagen, a la hora de ir a una reunión con cualquiera que fuese la persona con la que ibas a hablar. Pues ahora en remoto es exactamente igual. Es exactamente igual. Todo eso lo tienes que cuidar porque, entre otras cosas, es tu marca. Esa pantallita que aparece delante de tus ordenadores es tu marca, es lo que habla de ti. Entonces, todo eso tienes que cuidarlo al detalle. ¿Por qué? Porque cuando se dan esas distracciones, pues la persona va a mirar lo que hay detrás, lo que hay delante, lo que hay alrededor y lo que hay debajo porque no se ve. ¿De acuerdo? Pero sí te entra esta curiosidad de saber qué habrá por debajo de la mesa, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es importante que lo cuidemos, ¿de acuerdo? Ha habido proyectos, a mí me ha pasado, al principio con esta situación, que iba a perder proyectos básicamente porque la conexión no era buena. Tenéis que tener en cuenta que ahora las empresas de IT y muchas empresas tecnológicas, muchas empresas digitales, conocen todas las razones por las que tú tienes conexión mala o no tienes conexión buena, con lo cual las excusas no sirven. Tú tienes que resolver y darle la máxima calidad, y aunque sean de otro tipo de sectores, tú tienes que ofrecer la máxima calidad en todo el servicio que tú ofreces online. ¿De acuerdo? Por eso todo este tipo de detalles hay que cuidarlos al 100%. Sobre todo también porque a ti como comunicadora, independientemente si te dedicas a la formación, a reuniones o a mantener una comunicación con tu proveedor o con tu cliente, también te va a ayudar a sentirte segura o seguro, ¿no? Cuando tú sabes que todas las herramientas las has preparado con tiempo para que funcionen en ese instante, tú cualquier incidencia que te ocurra, la vas a afrontar con mucha más seguridad que si has ido improvisando y has hecho las cosas de cualquier manera, ¿de acuerdo? Siempre esa preparación previa va a ser importante y te va a ayudar a cuando crees contexto en esa reunión, pues se cree de la manera más cuidada posible. Cuando empezamos una reunión, ¿no? Pues ese contexto del que hablaba antes también hay que tenerlo en cuenta. Ya las reuniones no se empiezan por ¿y qué has conseguido? ¿Cuáles son los resultados? Nunca se debió hacer así, ¿no? Y si en algún momento se hizo, pues creo que las relaciones de confianza que debemos de creer, ¿no? Que yo recomiendo, que me gustaría que se creasen, ¿no? Con cada persona que hablamos, pues las estamos minando, ¿no? Yo creo que las reuniones deben empezar y ahora con más razón por cómo estamos, cómo estáis, ¿de acuerdo? Tenéis en cuenta que las personas, los profesionales que estamos en remoto y que continuamos en remoto, incluso los que van a oficinas, que siguen manteniendo reuniones en remoto, porque ya hay empresas que tienen como indicación no dejar entrar a nadie a menos que sea totalmente imprescindible, o sea, una industria totalmente cerrada a visitas externas, se ve obligada a mantener todas estas reuniones en remoto, ¿no? Pero básicamente se prohíbe porque no sabemos cómo estamos. En ese cómo estamos también incluye esa incertidumbre de que hoy tengo COVID
o mañana, o hoy no tengo COVID y mañana resulta que estoy con COVID o estoy aislada porque he estado en contacto con un positivo, con lo cual el cómo estás cambia por minutos. Y el cómo estás cambia por minutos tanto la persona que asista como a nivel familiar y a nivel social y relacional. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando nos reunimos con alguien, no sabemos cuál es su situación en este preciso momento. Lo mismo le acaba de fallecer alguien está muy grave, alguien está en la UCI o alguien está recién diagnosticado y está en estado de pánico, ¿no? Entonces, esa pregunta ahora es primordial. El asegurarte de saber con qué estado y cómo se encuentra la persona con la que vas a entablar esa conversación. ¿De acuerdo? Bueno, siempre intentar que el clima de las reuniones sea resolutivo, sea positivo, siempre haya una visión, ¿no? de lo que venimos a hacer. No empezarlas, como decía antes, ¿no? desde el pesimismo, desde el victimismo, ¿no? Desde la queja. Aunque eso no quiere decir que no se hablen de los problemas y de las cuestiones desagradables, ¿no? Si hay que hablarlas, se hablan con claridad, con transparencia y se dicen de manera directa cuando haya que decirlo, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que a veces en las reuniones se nos va el tiempo, ¿no? Yo eso lo he vivido, ¿no? De venga, vamos a reunirnos. Bueno, pero ¿reunirnos para qué? Y hay veces que hay personas que tienen mucho tiempo y otras personas que están hasta arriba de trabajo y no tienen tanto tiempo para reuniones. Entonces, en las reuniones hay que marcar un orden del día y ese orden del día hay que cumplirlo. Y si se puede temporalizar el orden del día en base a las prioridades, pues mejor. Porque así te asegurarás de tratar los temas que son realmente importantes, o sea, el para qué nos reunimos, pues si es para tratar una selección, pues una selección. Si es para tratar un ERTE, si es para tratar un despido. Si es para tratar un cierre de proyectos, pues un cierre de proyectos. Si vamos a tratar el cómo vamos a desarrollar este programa en tu empresa o este proyecto, pues eso. Hablamos de cómo lo vamos a desarrollar. Pero marcamos prioridades y marcamos tiempos, que sepamos cuándo vamos a empezar, que sepamos cuándo vamos a terminar. Porque cada persona es una cuestión de respeto al tiempo mío y al tiempo tuyo, o sea, a nuestros tiempos. Si el tiempo es oro, el saber cuándo vamos a empezar y cuándo vamos a terminar te permite a ti respetarme en cuanto a mi planificación de tareas del día. Y yo te respeto a ti porque no te voy a quitar más tiempo del necesario para este tema que hemos venido a tratar. ¿De acuerdo? Entonces, está bien que respetemos los temas y está bien también que tengamos un checklist que nos diga qué temas estamos tratando, qué temas están pendientes, cómo vamos de tiempo y si hay alguien que controla esos tiempos, pues mucho mejor porque a veces se nos va. Esto será posible cuando haya varias personas en las reuniones, de tal manera que habrá una persona que lidera la reunión, otra persona va anotando o va tomando nota de las cuestiones a las que se van llegando a acuerdos, ¿no? O a las acciones que hay que llevar a cabo, y otra persona va también recordando, que puede ser esa misma que anota, va anotando pues el tiempo que nos queda para cada tema, cómo hay que ir avanzando o que el tiempo para el tema en concreto se ha agotado y sigamos con el siguiente punto o vayamos desbloqueando en lo que estemos, ¿de acuerdo? Siempre esas reuniones tienen que, bueno, terminar con unos planes de acción, a menos que nos hayamos reunido simplemente para conversar. A veces en las reuniones, si el objetivo simplemente es saber cómo estamos y, bueno, ver un poco en qué está cada uno y es simplemente una reunión para conversar, pues no hay que llevar acciones, aunque puede ser que se den. Pero si son reuniones de trabajo, normalmente tiene que terminar con un plan de trabajo donde cada cual tenga muy claro quién se responsabiliza de qué tarea y para cuándo tiene que estar hecha, ¿de acuerdo? Si no, son reuniones inefectivas, o sea, comunicaciones en equipo, en grupo, inefectivas, que no dan lugar a la acción para la que se convocó esa reunión, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta o voy a dejar de compartir para ver si estáis preguntando algo, ¿de acuerdo? Vale, sigo entonces.
Conversaciones de equipo. Bueno, pues aquí más que nada lo que me refiero es a con quién te vas a reunir, ¿de acuerdo? Si es una reunión con una persona de manera individual o si es una reunión con varias personas, ¿de acuerdo? Hay que tener muy claro cuál es el objetivo, si es una reunión de urgencia porque hay que resolver una cuestión con un cliente que le ha pasado algo y hay que darle solución, pues hay que ver si hay que reunirse sin previa agenda, es una reunión de urgencia. Si es una reunión de crisis, pues quién tiene que estar en esa reunión de crisis, por qué se considera una crisis y qué medidas de urgencia habría que tomar. Hay que tener en cuenta si es una reunión diaria, ¿no? Le llaman en las metodologías Agile, se le llaman Daily Scrum Meeting y son reuniones que se dan todos los días a una misma hora en el mismo sitio. Y de lo que se trata es de ver el estado en el que están todas las tareas de cada una de las personas y cada una de las responsabilidades, ver si hay un bloqueo en algo y si hay un bloqueo que necesitan para poder seguirse en marcha. Lo que te permite es saber dónde estás tú y dónde está todo el equipo, ¿de acuerdo? Hay que ver si es una reunión quincenal para ver un poco cómo van los proyectos, una reunión semestral que sería un poco más para ver los resultados, ¿no? En esos meses, una reunión anual donde se supone que debe de haber una celebración, haya pasado lo que haya pasado durante todo el año, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando hay una conversación de equipo, las competencias que, bajo mi punto de vista, debe darse en la persona que lidera es confianza, ¿de acuerdo? Cuando el equipo, cuando somos autónomos, a veces son los freelance, son los colaboradores en el que tú has delegado determinadas responsabilidades, bueno, que no son tu core, sino que más bien pues son los demás los especialistas. Entonces, bueno, aquí hay que delegar, hay que soltar. Si tú confías en ese proveedor, en ese freelance o en ese colaborador, suelta lo que quiera que hayas confiado en él, con lo cual la relación de confianza la vas a alimentar, ¿de acuerdo? Y sobre todo le vas a permitir hacer tu trabajo y tú centrarte en el tuyo, ¿de acuerdo? Autonomía. Claro, cuando tú confías en él o en ella, lo que estás es desarrollando su autonomía, le estás dejando trabajar con libertad y que asuma esa responsabilidad de la que después habla, de que te va a dar la respuesta que le has pedido en base a lo que tú necesitas. Si tú le has pedido que te desarrolle la página web, pues tú vas a confiar y vas a delegar esa acción en esa persona. No le vas a estar continuamente controlando, ni presionando, ni preguntándole al detalle cómo lleva cada uno de los cambios, sino que tú le has marcado un tiempo para el desarrollo de esa responsabilidad y ella o él va a saber dar respuesta a ese requerimiento que tú necesitas. Esa competencia clave también que se tiene que dar es la sinceridad y la asertividad, ¿de acuerdo? Si tú has confiado en mí para que yo te haga un trabajo, debo tener la confianza y la sinceridad y la honestidad suficiente como para decirte que no sé, que no puedo, que me he quedado bloqueado, que tengo un problema y que no sé muy bien cómo avanzar. Entonces, esto se tiene que dar estas competencias son clave cuando se trabaja con personas, ¿vale? Tu equipo no tiene por qué ser el equipo del departamento de marketing y tú eres el líder de marketing o el manager del departamento de marketing o de la empresa de marketing y tener tu equipo contratado. El equipo puede conformarse de muchas maneras. De lo que se trata es de que todo, para que sea considerado un equipo, de lo que se trata es de que todos tengáis un objetivo común y trabajéis unidos para conseguirlo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos en remoto, pues se utilizan mucho herramientas que después hablaremos como Slack, Trello, correo electrónico. Son herramientas que requieren mucho de escribir, ¿vale? Porque tú abres una línea de conversación que va por proyectos o va por líneas de negocio, como quieras configurarlo tú en tu herramienta digital, que te permite tener una comunicación directa e instantánea con todas las personas, independientemente de cómo estén, pues entonces ahí tienes que tener como mucha pericia a la hora de redactar tus comunicaciones. Hay que hacerlo con claridad, con concreción y sobre todo con agilidad. En las reuniones que decía antes, pues tienes que saber redactar actas. ¿Qué es lo que se ha tratado en el día de hoy y quién se encarga de hacer determinada acción para que el objetivo de la reunión se cumpla? Entonces, fijaros cómo aquí el canal escrito a veces también es el oral, ¿no? Porque hay herramientas que también te permiten hacer todo este tipo de cosas
pues de otras maneras. No sé si conocéis la herramienta del Loom, que a la hora de hacer una presentación o comentarle algo a tu compañero para que ejecute o para que te ayude o para que explicarle algo, pues te permite hacerlo de manera visual y además a través de un audio con lo que tú le estés presentando delante. Entonces, es una mezcla que facilita mucho lo que es la explicación de lo que tú tengas que explicar. ¿De acuerdo? No sé si me estáis hablando. A ver, voy a mirar. Me interesaría saber dinámicas que se puedan hacer cuando se esté impartiendo un taller o un curso online o algunas técnicas para que el webinar sea más participativo. Vale, de acuerdo. Ok, ahora después te comento, ¿de acuerdo? A ver. A ver. Fijaros que cuando estamos trabajando con muchas personas en proyectos, este tipo de herramientas pues te van a permitir estar en contacto con él. Sin embargo, esas competencias de las que yo te hablaba, pues en realidad te van a ayudar a tener una comunicación siempre y cuando sepas explicar, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los efectos contraproducentes que tiene el trabajo en remoto, pues que a veces, como ya no nos ven, ya queremos ser vistos de otra manera. Entonces se da una hiperconectividad, como conectividad. La persona está como muy pendiente a cada hora del día de lo que está ocurriendo en sus herramientas del trabajo. Hay una dificultad entre distinguir lo urgente de lo importante. Y es cierto que hay menos verticalidad, ya las jerarquías como que se han diluido, los cargos como que se han acercado y en esas herramientas cualquier persona puede ver lo que tú escribes y tú puedes ver lo que escribe cualquier persona. Entonces hay que tener también cuidado con ese tipo de cosas en base al rol que tú tengas. ¿De acuerdo? De tal manera que una persona que sepa que tiene una autoridad cuando habla en esa herramienta o cuando envía un correo electrónico, también puede ser respetuoso de sabiendo o informando de si es realmente importante y urgente lo que está indicando o lo puede ver, o simplemente me acabo de conectar, he visto esto y te lo digo para cuando tú consideres te ponga. ¿De acuerdo? Entonces ahí también tenemos una labor de comunicación para hacer comprender a las otras personas que quizás esa hiperconectividad no es necesaria porque va a disminuir en el bienestar de las personas y porque además va a hacer que sea menos productivo y también ayuda a distinguir lo que es importante realmente y lo que no. ¿De acuerdo? Entonces, a veces lo recomendable no es estar siempre comunicando, aunque este tipo de situaciones a veces va a requerir mucha comunicación. Por eso hay que ser exquisito en distinguir qué tengo que comunicar, qué no tengo que comunicar y distinguir si es urgente, importante o para cuando tú creas que procede a hacerlo. ¿De acuerdo? Las conversaciones con los clientes tienes que tener muy claro si es el primer contacto, pues tendrás que tener un tipo de comunicación más de acercamiento, si es un cierre de acuerdo, donde quizás tengas que ser como más ir a cerrar las condiciones de ese acuerdo. Si es una conversación de incidencias, pues tendrás que tener una comunicación más enfocada a resolver. Si es una reunión de seguimiento, pues tendrás que enfocarlo más al ver cómo ha ido todo, cómo se han resuelto esas incidencias, cómo se está cumpliendo aquel acuerdo que cerramos, ¿de acuerdo? Y si es una reunión más de resultados, pues hacer ver el beneficio y el valor que tiene tu servicio, ¿de acuerdo? Serían como diferentes conversaciones con diferentes finalidades. Siempre cuando estás hablando con alguien, la escucha, la empatía, la planificación y el orden en esa reunión, el tener un guión y sobre todo la visión global y estratégica del negocio de tu cliente. Eso lo tienes que tener muy claro. Lo tienes que tener muy claro porque y eso lo vas a captar cuando escuches y cuando empatices no tanto con el dolor, sino qué es lo que le preocupa a mi cliente y de qué manera yo o mi entorno puede ayudarlo a que solucione lo que realmente le preocupa. A veces la relación de confianza con un cliente, con un freelance, o con un colaborador o con tu propio equipo, no se trata solo de darte y venderte mi servicio, sino de que si yo conozco la manera
aunque no sea yo la que lo ejecuta o la que lo hace, la que puede resolver eso que te preocupa, te lo ofrezco. Aquí no se trata, a veces se trata de negocio, pero a veces también se trata de relaciones a largo plazo. Ahí, bajo mi punto de vista, estaremos cultivando una relación a largo plazo. No se trata solo de venderte mi servicio, sino de que te veo que estás preocupado, veo que hay algo que te inquieta, veo algo que te da miedo y cómo puedo ayudarte a que estés más tranquilo. A veces de lo que realmente se trata cuando realmente la persona es el centro de la conversación que estás manteniendo, ¿no? Cuando estás seleccionando talento, ¿no? Como me ha pasado a mí en remoto, ¿no? Pues estás haciendo procesos de selección y para mí, pues tú tienes que tener una visión abierta, pero una visión open heart, open mind y tienes que estar como muy abierta a todo lo que te dice esa persona, pero no con idea de fiscalizar, no con idea de descartar, sino con la idea de realmente saber si es la persona que tú estás buscando. Entonces eso tienes que despertar y tienes que poner en marcha la curiosidad para hacer preguntas que realmente nazcan de esa curiosidad que te permite saber si es la persona adecuada. ¿De acuerdo? Y aquí hay que, yo la mantengo, ya de por sí la pantalla y la cámara genera una distancia que es irrompible, porque no es lo mismo que cuando estás manteniendo una conversación en la misma sala, ¿no? Donde nos vemos, donde nos olemos, ¿no? Somos al final esa parte humana, animal que nos olemos, ¿no? Y nos observamos. En la pantalla se pierde mucho. Entonces, cuando tú estás haciendo un proceso de selección, ya sea para contratar a alguien o ya sea para seleccionar un proveedor o un freelance, tienes que tener esa parte de respeto de que somos los dos iguales. No porque yo tenga la capacidad de decidir en esta conversación, soy más ni mejor que tú. Soy igual que tú y puedo aprender hoy de ti. Y desde esa posición generar una conversación donde podamos confiar sabiendo el lugar que tiene cada uno en esa conversación. Yo soy la que selecciona y tú estás siendo evaluada. Pero eso no quita que podamos tratarnos con respeto y desde que somos iguales, entre otras cosas, porque si tienes esa visión de futuro de la que yo hablaba antes, ¿no? Y esa visión estratégica, esa persona puede después ser un prospector de tu marca. Esa persona puede ser que tú la necesites en un futuro para otro tipo de cuestiones. Y puede ser que esa persona te la encuentres tomando café o puede ser que esa persona en otro momento sea la que te seleccione a ti. O sea, esa humanidad, ese respeto y esa escucha desde tranquila, vamos a mantener una conversación donde nos conozcamos y podamos ver si realmente tú quieres trabajar para nosotros y si tú te vas a sentir cómoda en nuestro equipo o trabajando conmigo. ¿De acuerdo? Yo creo que es cuidar esa relación a largo plazo. Como veis, la comunicación, se puede hablar de comunicación de mil maneras, ¿no? Y teniendo en cuenta el objetivo, la finalidad, el para qué y el qué quieres lograrlo, pues probablemente ya seas como mucho más efectivo, ¿no? Siempre hay que tener como un timeline, ¿no? Teniendo clara de que, como para que nos sirva un poco de esquema y de resumen, ¿no? Por si os sirve también de ayuda, pues podéis coger un pantallazo y tenerlo siempre como guión, para que te sirva para analizar, preparar y ordenarte a ti misma, ¿no? Antes de mantener una reunión y poner orden en esa reunión. Tienes que tener muy claro de qué vas a hablar, cuál es la prioridad y en qué tiempo. ¿Qué quieres y qué esperas de esa reunión? ¿Qué te gustaría conseguir en esa reunión? ¿Cuál es la situación real tuya y de la persona con la que vas a hablar, de tu cliente? ¿Qué queremos hacer juntos? Y ahora otra cosa es lo que queramos y otra muy distinta, la que podamos. Y ahora, ¿qué no queremos hacer y qué no podemos hacer? ¿De acuerdo? Y a partir de toda esa conversación, de todo ese mapa que tú creas del tema que estás tratando, ¿qué y cuándo? ¿Qué compromisos? Tienes que tener en cuenta que en este tipo de webinars, ¿no? En este tipo de conversaciones, en este tipo de reuniones online, hay un canal que es el kinestésico, el que yo os hablaba antes, más de experiencia, de tocarte, de darte un beso, de darte la mano, de olerte, de otros sentidos, tenemos 5 sentidos, pues aquí todo se disminuye a 2, al visual y al auditivo, la observación y la escucha. Entonces tendrás que incidir mucho en esos recursos para poder
hacer más potente esa comunicación. ¿De acuerdo? Todo lo que es la parte corporal se pierde. Y si os fijáis, cuando mantenemos reunión, a veces nos hemos tirado todo el día sentados en la mesa, todo el día delante de una pantalla. Entonces, como una situación corporal, mental y anímica de quietud. O sea, la posición ya de por sí invita a la quietud. Y eso influye, porque cuando tú no te mueves, tu cabeza se mueve un poquito menos. ¿De acuerdo? Entonces, tened en cuenta también que el movimiento del cuerpo va a influir en cómo te comunicas tú contigo mismo, en cómo te comunicas con los demás y, bueno, si estamos hablando de marca, impacta en la comunicación corporativa. Aquí se trata de un compromiso muy claro contigo mismo y con los demás, ¿de acuerdo? Tienes que buscar siempre la coherencia entre tus valores, entre lo que estás sintiendo ahora, entre lo que estás pensando ahora, y eso va a influir mucho en lo que vas a decir y en lo que vas a hacer. Entonces, aquí hay que detectar esa comunicación interna que tienes tú contigo mismo antes de empezar una conversación para el objetivo que sea, porque esa comunicación contigo mismo va a influir en la comunicación que lleves con los demás. Con lo cual, la primera zona de control es observa en qué estás pensando, en qué estás sintiendo y qué es lo que estás haciendo antes de empezar una conversación, porque eso de alguna manera va a influir en el resultado de esa comunicación. ¿Y qué tiene que ver con esto? Pues que a lo mejor antes de mantener una reunión importante, una conversación relevante o una videoconferencia o webinar o una formación, lo que quiera que hagas cuando te pones en remoto a comunicar, pues quizás sea bueno que te muevas, que hagas que tu cuerpo sienta y vibre de otra forma para que tu comunicación sea más impactante, más influyente y de alguna manera pues logre el efecto que quieres conseguir con ella. ¿De acuerdo? Fijaros que a veces cuando mantenemos conversaciones, aquí ¿qué veis? ¿Qué veis en esta imagen? ¿Alguien me quiere contestar? A ver si voy yo al chat. a ver si consigo ir al chat, ¿vale? Estoy aquí, a ver, chat. Okay. ¡Ojo! Unos hombres remando. Puede ser un ojo, un equipo en canoa. Perfecto. Pues sí. Exacto, pero fijaros cómo a simple vista, una canoa con gente remando, María Argelia, Francisco, qué bueno. A simple vista, fijaros cómo pues, ves un ojo, ves hombres o mujeres remando en una canoa, conforme vas observando con más detalle, vas curioseando la imagen, te vas quedando con matices, vas profundizando más en la imagen, ¿de acuerdo? Y esto es una metáfora de lo que ocurre con una conversación. Tú te puedes quedar con esa primera imagen de, es un ojo, ¿no? Desde una respuesta, como tenemos como dos formas de responder, ¿no? Desde el cerebro A, desde el cerebro B, desde el pensamiento, forma de procesar la información 1 o información 2, ¿no? Se puede llamar de muchas maneras, ¿no? Desde el reaccionar o desde el pensar cómo quiero responder y a partir de ahí doy la respuesta, ¿no? Entonces, fijaros cómo esta imagen a mí me encanta por bella, ¿no? Y a veces las conversaciones me gusta que sean bellas y por eso me gusta poner recursos que estén llenos de belleza bajo mi punto de vista, ¿de acuerdo? Pero aquí de lo que se trata es de que a veces, igual que hay que saber observar, hay que saber escuchar, ¿de acuerdo? Y aquí en las conversaciones en remoto y en las comunicaciones en remoto, que solo tenemos dos canales, pues hay que observar muy bien qué es lo que está ocurriendo ahí. Y a veces hay que escuchar más allá de las palabras, más allá de lo que se dice, más allá de lo que se escucha. Tienes que saber profundizar más, ir a lo que hay detrás, ¿vale? Porque hay veces que no se habla de lo importante.
¿No os ha pasado de algún día, venga, hoy vamos a hablar de lo que nunca hablamos? Porque son temas difíciles, son temas conflictivos, son temas dolorosos, ¿de acuerdo? Entonces hay que a veces profundizar en esa mirada, como vosotros habéis hecho ahora con esa imagen, profundizar en esa mirada y quedarse más con el matiz del tono, con el matiz de la pausa, con el matiz de la mirada, otro tipo de detalles con el que tienes que estar muy presente y tienes que estar muy atenta para darte cuenta. Y a partir de ahí, desde el respeto, la sutileza y el cuidado, ¿no? Con cariño, con, con compasión, ¿no? Tratar y sacar a la mesa ese tema. ¿De acuerdo? Cuando tratamos con personas, y no estoy hablando de terapia, psicología, coaching, sino estamos hablando de personas, de encontrarte que tu freelance, tu colaborador, tú mismo, hoy no tienes un día bueno, hoy no es tu mejor momento, hoy estás bajito de tono, y eso hay que saber detectarlo, eso hay que saber sentirlo y eso hay que saber ponerlo encima de la mesa como para tratarlo desde el cuidado, ¿vale? Cuidando a la persona y cuidando la relación. Entonces, para eso hay que tener valentía y arrojo, ¿vale? Que es una emoción. Que parte, fijaros, de la rabia, pero la rabia mezclada con amor y cariño, con alegría, porque se busca desde el optimismo, desde qué manera te puedo ayudar. Y cómo desde ahí también podemos hablar de compasión, desde no solo que te entiendo, sino que te entiendo, me pongo en tu lugar y qué puedo hacer para hacerte la vida o este momento más fácil. Eso son conversaciones poderosas, eso son conversaciones importantes. Eso es una conversación y una comunicación donde conectas con el dolor de la otra persona, pero no desde el regodearte en su dolor, sino desde qué manera podemos hacer que ese dolor disminuya o sea más leve, o por lo menos te vayas con una sensación de haberte sentido escuchado y acompañado. Aunque estemos hablando de negocios, ¿de acuerdo? Un cliente o un proveedor o un proyecto a veces se consolida en ese tipo de conversaciones, ¿de acuerdo? Porque es donde desde la distancia te has sentido cercano. Y a veces como somos seres sociales, somos seres emocionales, esa cercanía es la que la sentimos desde la emoción como un verdadero apoyo para resolver esa necesidad que yo tengo en mi negocio, ¿de acuerdo? Para eso hay que saber afrontar el miedo. El miedo a, ¿y ahora yo qué hago con esta persona que me está llorando? ¿Ahora yo qué hago con esto? ¿Ahora cómo? Abre corazón, abre cabeza, abre mente y simplemente ten la valentía y el arrojo para superar ese miedo y afrontar esa conversación difícil que no hablamos y que es necesario hablar, ¿de acuerdo? Para eso también hay que estar abierto a equivocarte, pero también observa que también hay una posibilidad de acierto. Y aquí en este tipo de situaciones hay que saber celebrar los errores. Cuidado porque se pueden dar muchas situaciones, a veces las que nos presentan en marketing, en publicidad o las que nos imaginamos, son estas situaciones ideales de casas bonitas, de casas felices, con sonrisa, y a veces puede haber una realidad no expresada, no dicha, no comunicada y no conocida que hable de esa situación interna de ese profesional o de esa persona que hay detrás de esa pantalla. Por eso antes decía, bueno, vemos lo que hay desde cintura hacia arriba, pero de cintura hacia abajo no sabemos lo que está pasando. Por eso esa mirada profunda es necesaria también en los negocios, porque bajo mi punto de vista tenemos que humanizar el negocio, humanizarlo y hacerlo que al final sean relaciones entre personas. Los autónomos al final somos personas con equipo o sin equipo, en casa o en la calle, al final son personas con sus necesidades y con sus vidas, ¿de acuerdo? Si cada persona es un mundo, cada hogar es un universo. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta y a través de estas pantallas a veces se conocen, porque te das cuenta la casa, el lugar y lo que ocurre por detrás de esa persona que está delante de la pantalla. Evidentemente, cuando tú te comunicas tienes que tener muy en cuenta la emoción de la que estás hablando. Podéis anotar en el chat cómo sería vuestra comunicación en el caso que hablarais desde el personaje azul, que sería la tristeza, desde el personaje rabioso, cuando estáis realmente cabreados y tú comienzas una reunión con uno de tus colaboradores, ¿cómo puede ser esa conversación, ¿no? O te da miedo hablar con uno de tus proveedores más importantes porque es un proyecto que te da muchísima rentabilidad y te da miedo decirle 3 puntos
que van a poner un poco en jaque esa relación para potenciarla o para cerrar, ¿no? ¿Cómo sería ¿no? un cierre de proyecto desde el optimismo, desde la alegría, ¿no? Sin prestar detalle a cuestiones que son importantes y que hay que prevenir, ¿no? Que hay que prevenir para que no ocurra lo peor y no lleguemos aquí al cabreo, y cómo, bueno, cómo puede ser nuestra comunicación cuando hablo con un profesional o con un proveedor o con un cliente desde el más absoluto asco. O sea, hablar desde el desprecio, que es como se habla desde el asco, eso probablemente sea una de las formas más efectivas para romper la relación. Con lo cual, pero además lo veo como poco cuidadoso y poco saludable hablar desde ahí a cualquier tipo de persona, ¿de acuerdo? Con lo cual, bajo mi punto de vista, sería de las más contaminantes en una conversación de negocios el hablar desde ahí. No lo recomendaría en ninguno de los casos. Fijaros, yo os hablaba del círculo virtuoso, ¿no? De cómo cuando creo que esta conversación va a ir fatal, yo misma voy a crear una emoción de no voy a poder afrontarla, no voy a poder mantenerla, o yo misma me voy a sentir con un poco de más miedo que va a hacer que me bloquee más, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros cómo en función de lo que yo piense antes de mantener una conversación, ahora como le digo yo a mi gente que voy a hacer despido o que el proyecto con tal cliente lo ha paralizado, ahora aquello del que dependíamos para el ingreso del siguiente año, pues resulta que está en determinada situación y se paraliza. ¿Cómo le comunico yo desde ese miedo, desde esa preocupación a mi equipo? ¿Le comunico, no le comunico? Entonces, fijaros cómo en esa forma de pensar va a invadirme, cuando yo pienso de esa manera, va a invadirme una emoción que va a influir. El pensamiento no deja de ser la conversación interna que yo hago que después salga hacia afuera. Entonces, ¿cómo debo de cuidar ese pensamiento que hay en mi cabeza para que cuando lo externalice, ¿de acuerdo?, vaya con una emoción que genere una relación de confianza, que la otra persona se sienta cuidado y esa coherencia de la que hablábamos antes. Porque a veces pensamos que, bueno, lo voy a decir así y ya veremos qué pasa. La gente es lista, la gente es tonta, la gente no es tonta, la gente es inteligente, las personas saben escuchar lo que no me estás diciendo. Con lo cual, cuidemos la sinceridad, ¿no? Y la asertividad, ¿no? El decir tanto lo positivo como lo negativo, las consecuencias de hacer, de no hacer. Demos una visión completa de la situación real con datos. Las personas somos responsables y a partir de ahí que cada uno tome las decisiones de lo que quiera hacer con esa situación. Y hagamos peticiones, pero demos datos de la situación real para que cada cual pueda tomar decisiones y pueda trabajar, pero desde el sentirse que han sido sinceros conmigo, que han sido honestos conmigo, ¿de acuerdo? Porque eso lo que va a hacer es alimentar la relación a largo plazo. Entonces, fijaros que si eso no ocurre, pues a veces se van a crear climas laborales o climas en la relación o en la conversación donde se va a dar el resentimiento o la resignación. Eso normalmente limita todo proyecto, toda solución, limita toda relación. De alguna manera la confianza se ha minado y yo voy a desconfiar. Entonces, impulsemos más estados de serenidad, desde decir las cosas desde la serenidad, aunque haya toda una hecatombe. Pero la hecatombe no la puedo controlar, el COVID no lo puedo controlar, la crisis sanitaria no la puedo controlar. Lo que sí puedo controlar es mi estado de serenidad para afrontar todo ese caos, porque ahora mismo lo que vivimos es en el caos, desde la serenidad. Y el mantenerme yo sincero y sereno a la hora de comunicar a mi equipo va a hacer que le transmita esa serenidad, ¿de acuerdo? Ambicionando, por supuesto, posibles soluciones, ver cómo lo podemos mejorar, ambicionando nuevas opciones o nuevas vías de ingreso que nos posibiliten seguir colaborando, ¿de acuerdo? Eso impulsará acción,
pero estados donde la confianza se esté minando continuamente, y en esta pandemia se han dado casos de personas que han comunicado en videoconferencia de una manera que directamente aquellos profesionales que no sabíamos en qué situación se encontraban en el hogar, pues se lo han como, bueno, pues básicamente se lo han cargado. O sea, se han cargado el compromiso del profesional hacia la marca. Bueno, no voy a nombrar a nadie, pero bueno, sabréis más o menos casos que os han pasado. Esta pandemia ha dado lugar a identificar aquellas empresas que estaban centradas en la cuenta de resultados y aquellas empresas que estaban centradas en las personas y han cuidado previamente ese compromiso, ese engagement, ese modelo de negocio donde la persona es el centro. Cuando se han dado momentos de crisis, el compromiso ha estado. Con lo cual, la acción, esa capacidad de acción, de resolver, de idear, de crear, ¿de acuerdo? Nuevas formas de hacer lo mismo, esa proactividad se la ha encontrado en sus profesionales. Aquellas empresas donde pues básicamente ha sido cuenta de resultados, pues ese compromiso, ese engagement se ha cortado. Con proveedores autónomos ha pasado igual. A aquellos clientes que se han hecho cargo de tu situación y han intentado ver de la manera en que podríais colaborar haciéndose cargo de la situación en la que os encontráis vosotros o en la que nos encontramos nosotros, pues han buscado soluciones para que todos ganemos, que es de lo que se trata. Comunicarnos y mantener conversación para ganar los dos. Eso hará que cuando todo esto acabe, sigamos estando. Entonces, para mí, se trata de ser cercanos desde la distancia, ser emocionalmente cercanos, porque aunque el canal sea frío y distante, a veces las emociones se transmiten incluso a través de la pantalla y de la cámara, y sobre todo se trata de fomentar el bienestar para aumentar el rendimiento y la productividad. Si tú no estás bien, ni vas a producir ni vas a rendir. Con lo cual, intenta alimentar en ti estados de serenidad ante esta incertidumbre, más que estar todo el día haciendo, conectado, comunicando, hipercomunicando, intoxicándote, infoxicándose. Se trata de buscar momentos para mantener conversaciones llenas de belleza. No siempre tienen que ser de trabajo y no siempre tienen que ser de resolución. Hay que buscar conversaciones donde bailemos y hablemos de cosas que nos transmiten serenidad. Y eso a veces no está reñido con el mantener conversaciones bellas con objetivos de empresa, ¿de acuerdo? Por eso hay herramientas digitales, ¿no?, que permiten ese tipo de cosas. Hay herramientas como Discord, Donuts, que lo que hacen es abrir hilos de conversación donde yo pueda tener conversaciones distendidas y de temas que me desconecten y a la par me generen creatividad y opciones desde la paz mental de buscar otras formas de salir de la situación y de resolver mis propios problemas. Aquí os pongo herramientas que muchos de vosotros habréis conocido y habéis trabajado con ellos, ¿vale? Los calendarios compartidos, hay herramientas que incluso te permiten optimizar y te automatizan la optimización de tus tiempos, ¿vale? Para que lo aproveches mucho más. Está Trello, para que tú veas qué es lo que tienes hecho, qué es lo que tienes por hacer y qué es lo que tienes que comenzar. Tienes Slack, tienes Loom. Loom es maravilloso a la hora de hacer comunicaciones de proyectos, de hacer cierres de ventas, de presentar presupuestos, como que te das diferentes opciones, ¿de acuerdo? Como decía, Donuts y Discord te da opciones de mantener conversaciones con tu equipo de otros temas. Y Slack igual, hay equipos que trabajan en remoto que se dan cuenta de que, bueno, que solo hablar de trabajo como que tensa. Entonces intentan mantener un lenguaje cordial, ¿vale? Que genere un ambiente distendido, pero por otro lado también tienen canales de conversaciones varias, de ocio, de cine, de películas, para que cuando yo tenga en casa un momento de relax y quiera hablar con mis compañeros, pues pueda hablar con ellos de lo que me gusta, sin que sea de trabajo. Y además, pues también te permite el seguir creando relaciones de equipo, seguir creando esa relación de somos una marca, ¿no? O de estamos trabajando todos a una a través de conversaciones más informales, ¿de acuerdo? De alguna manera también distensa. Es más, en muchas empresas que trabajan con freelance y con profesionales en remoto,
A mí me interesa, bueno, pues que se conozcan. Entonces hago como quedadas para las que hay que esforzarse. Evidentemente no sale de natural, sino que hay que esforzarse para poder quedar y hablar de otras cosas y eso nos permita conocernos un poco más. Pues lo hacen de manera aleatoria y quedan para hablar unos con otros con el simple objetivo de hablar por hablar y eso lo que hace es alimentar la relación profesional a la par que la personal. De tal manera que cuando van a hablar de un proyecto, pues ya sabe quién es quién y las conversaciones se mantienen desde otra confianza distinta que si no nos conocemos de nada, ¿de acuerdo? Evidentemente el correo ha pasado a ser uno de las herramientas junto con Hangout, Google Meet, Zoom y herramientas de este tipo que lo que te permiten es mantener una videoconferencia o una videollamada o tener el hilo de conversación de una persona con la que te interesa saber qué es lo que está haciendo, ¿de acuerdo? LinkedIn para ventas pues se ha convertido también y para generación de contactos y para cierre de negocios pues se ha convertido también en otra herramienta que está enfocada a todo lo que es comunicación corporativa, de marca, personal, de ventas y un poco como es la radiografía mundial del talento humano, pues ahí está como una herramienta súper potente para generar negocios. Por mi parte, bueno, pues yo creo que está todo, ¿de acuerdo? Espero, bueno, que os haya servido de ayuda. Yo os invito a que utilicéis todo ese tipo de herramientas, pero sobre todo que la herramienta es una herramienta y lo que hay detrás es una persona, con lo cual siempre pongáis en primer lugar a la persona, que es realmente lo importante. ¿De acuerdo? ¿Tenéis preguntas? Pues ahora es el momento. Ahí había una pregunta que decía, me interesaría saber, Carmen del Pino, dice, me interesaría saber dinámicas que se pueden hacer cuando se está impartiendo un taller o un curso online o algunas técnicas para el webinar ser más participativo. Bueno, fijaros cómo cuando yo he compartido una imagen, hago preguntas, de alguna manera os he hecho partícipe, ¿de acuerdo? Es distinto el objetivo de bajo mi punto de vista, ¿vale, Carmen? Y bueno, y a todos los que tengáis interés en este tipo de cuestiones. Es distinto una formación donde tú tienes 3 horas, 4 horas para imaginaros, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy dando un curso de 60 horas en aula virtual, ¿de acuerdo? Es distinta la relación que se crea con los participantes a un webinar que hay 70, 80 personas, ¿no? Donde tienes que tener en cuenta el foco, el objetivo, ¿no? El para qué de este webinar y entonces aquí, por ejemplo, tienes que hacer partícipe de una manera muy ágil, muy dinámica y que te permita dar respuesta a ese para qué están 80 personas aquí. Si tú empiezas por ejemplo, a hacer partícipe a 80 personas, ese webinar se puede convertir en un caos, donde al final todo el mundo ha hablado, pero no se ha hablado de lo que se venía a hablar, con lo cual no ha sido efectivo. Hay que tener en cuenta que la dinámica, la herramienta, está al uso y está al servicio del para qué de esa reunión. Es más, yo ese tipo de cosas pues las voy decidiendo sobre la marcha, en función de lo que voy respirando en la formación, en el webinar o en el taller. Depende del tiempo de duración, depende de la relación que tú tengas con las personas que participan, tienes oportunidad de utilizar unos recursos u otros. Una hora, por ejemplo, en un webinar se pasa súper rápido, y hay un compromiso, desde mi forma de verlo. Tú te has inscrito a este webinar porque hay un compromiso por mi parte de ofrecerte un contenido. Entonces, fíjate que el contenido no es que esté en primer lugar, pero sí hay que ver un poco esas 80 personas a lo que han venido y eso sí hay que respetarlo. Con lo cual, de alguna manera, eso tienes que tenerlo como una de las prioridades, dar el contenido que has acordado ofrecer en ese webinar. Entonces, hacer partícipe con el debate, por ejemplo, pues sería contraproducente bajo mi punto de vista, porque a lo mejor no daría pie a ofrecer lo que has acordado. No sé si, espero haberte contestado, Carmen. ¿Qué herramientas has dicho? Las que he puesto al final. Loom, Slack, Trello, Hangout, Google Meet. Fijaros que además todas las tecnológicas están sacando continuamente
herramientas nuevas. Es más, ahora han sacado una herramienta nueva que te quita todo el ruido de alrededor, otra herramienta esa que te optimiza el tiempo en el calendario, pero van saliendo, hay continuamente, hay como herramientas que te bloquean el tiempo para que tengas un momento de focalización, ¿no? Porque tienes que desarrollar un proyecto, otras herramientas que te permiten, que te avisan de las paradas que tienes que hacer. O sea, herramientas miles. El desarrollo de apps ha sido brutal. Bueno, gracias. Gracias. Ahora estoy viendo los agradecimientos. Yo, muchísimas gracias. A mí me ha encantado, la verdad. He disfrutado esta mañana y, bueno, si tenéis cualquier otra pregunta, pues encantada. Hay una pregunta por aquí. Vale, la sesión, sí, la sesión será grabada. No sé, Juan Pedro, si se colgará en la web de CEA o... No se va a colgar, pero se puede pasar el enlace para que las personas que quieran lo puedan ver, ¿vale? Vale, eso. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más que queráis hacer? Pues nada. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Lola, por Me alegra que os haya gustado. como siempre. Y muchas gracias a todos los asistentes. Recordarles a los asistentes al webinar, que la semana que viene, el próximo miércoles 25 a las 10, vamos a tener otro webinar para informar sobre las medidas que recientemente ha aprobado la Junta de Andalucía de apoyo al trabajador autónomo. Hoy os enviaremos convenientemente el link para que podáis inscribiros al webinar para quien le interese. Y nada más. Por nuestra parte, Lola, si no tienes nada más que añadir. No, por mi parte yo creo que está todo dicho y, bueno, simplemente eso, tener en cuenta que una conversación es como cuando entras en un desierto o cuando te vas de viaje, que puede ser una aventura, y en tu responsabilidad está el tener claro cómo quieres que acabe esa conversación, mirando por las dos personas o por las personas que participen en ella, ¿de acuerdo? Siempre a mí me sirve mucho el pensar, dada la situación en la que está, que puede ser que sea la última vez que hable con esa persona. Entonces, ¿cuál sería el recuerdo que quiero que tenga de mí si no lo vuelvo a ver más o si no la vuelvo a ver más? Entonces, eso hace que te posiciones en un lugar que bueno, que la emoción aparece y hace que cuide y pongas más detalle en la persona y en la conversación que estés manteniendo. O si os sirve de ayuda, sobre todo en conversaciones difíciles o con personas difíciles. ¿De acuerdo? Que a veces es con quien más nos cuesta tener comunicación asertiva. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lola, como siempre. Muchas gracias a todos los asistentes. Nada más, hasta aquí el webinar de hoy. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos.